Muy bien, iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Qué bueno que están bien, qué bueno que podemos estar acá en este lugar. Damos gracias a Dios por todas las cosas, porque hemos podido cantar al Señor y porque estamos reunidos como una gran familia en el Señor. Antes de que pasen mis hermanos que van a decir los versículos que memorizaron, me gustaría saludar a aquellos que nos visitan por primera vez. ¿Quiénes vienen por primera vez? Levanten su mano, por favor. ¿Alguno que nos visita? Dios les bendiga, 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 Dios les bendiga. Un aplauso. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Somos Vida Eterna, una gran familia en la fe, que amamos a Dios y a las personas. Mi nombre es Hernán y soy el pastor de esta iglesia y damos gracias al Señor porque podemos reunirnos en su nombre. Ahora sí, mis hermanos van a pasar. Y este es el equipo de audiovisual. Ellos van a decir sus versículos. Dios les bendiga. Vamos Amén. a compartir con ustedes el versículo en el caso 48. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Amén. El versículo 52 es: me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Muy bien. Hermano, Dios les bendiga. El versículo 55 dice: por las noches me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Amén. El verso 56 dice: esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Muy bien. El verso 57 dice: el Señor es mi porción y he prometido guardar tus palabras. Excelente. Gracias, hermanos. Gracias. Pueden bajar. Bueno, damos gracias al Señor que durante esta serie, le explico para aquellos que nos visitan, estamos aprendiendo, memorizando versículos del Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia. Y yo creo que mis hermanos que han pasado han sido edificados, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, ya algunos están estudiando para la próxima semana y damos gracias al Señor porque la palabra es viva y eficaz. Y cuando aprendemos la palabra, en algún momento esa palabra se va a volver vida en nosotros. Yo quiero presentar a María. María, pasa, por favor. María Montero, ella es una integrante, miembro de esta iglesia, y ella constantemente nos ha contado su testimonio, pero yo quería que todos ustedes lo escucharan. Así que María, le vas a contar, cada vez que tú cuentas tu testimonio me conmueve, porque yo veo el poder de Dios en tu vida, y yo creo que muchos se van a identificar contigo. Ella escuchó la palabra, ha ido creciendo en el Señor, y verdaderamente la palabra transforma. Para empezar, yo crecí en una familia católica, donde de vez en cuando, un domingo, se iba a la iglesia, pero no es lo mismo que acá, como que no te estudian la palabra, la Biblia, y eso es lo que rezar. Para mí era como aburrido. Obviamente ya una vez que uno crece no te obligan, ya no tienen la autoridad como para decirte no vamos a la iglesia, no, ya yo decidía que hacía. Y obviamente crecí en fiestas, tomar, fumar, y cuando llegué aquí como que caí en ese círculo vicioso mucho más fuerte. Esas fiestas, fumar, tomar, también estuvo presente la droga, como aquí es muy normal. Casi acaban con mi relación, una relación de 12 años y 8 meses. 12 años y 8 meses. Y bueno, caí en una depresión que fue muy fuerte porque era muy triste como una mujer se puede sentir con una pareja que la quiere vacía, con un trabajo vacía y mal, todo estaba muy mal. Lo cierto es que mi novio me invitó a esta iglesia, yo le huí al Señor prácticamente, pero Dios montó esta iglesia justo enfrente de mi casa, así como que ya no huyas más de mí. Y dijo que voy, está aquí enfrente, no me cuesta nada. Cuando llegué aquí, desde que entré, esas eran unas palpitaciones que daban los pasos por mí, literal. Y bueno, aquí en esta hermosa iglesia yo recibí al Señor en mi corazón. Yo me arrepentí de todo corazón, de verdad que cuando hice la oración de fe fue como que liberador.
Luego de eso caí en un llanto súper fuerte, me hicieron ir atrás con una persona, los que hicieron establecer de fe, levanten la mano, yo dudaba, pero me vio como que, vale, y yo, ok. Fui con la persona que estaba atrás y ella me veía como súper nerviosa todavía llorando y me dice, ¿qué sientes? Dime lo primero que te pase por la mente. Y yo le dije, me siento amada. Hoy en día yo digo, ¿cómo me iba a sentir amada si nadie estaba dándome contención, si nadie estaba abrazándome, si yo estaba vacía, me sentía súper mal? En ese momento fue como algo que llenó de verdad mi corazón súper grande y de ahí en adelante fue como una transformación. ¿Cómo decide uno negar algo que sentiste? ¿Cómo puedo decir esto no existe si literalmente me llenó en ese momento y mi corazón fue como que creció, por decirlo así? De ahí en adelante hubo la transformación. Sola, bueno, el Espíritu Santo obviamente. En mi vida yo dejé las fiestas, la fumadera, la bebedera, la tomadera, el desmadre, todo eso. Y hoy en día pertenezco a esta iglesia que de verdad me llena más que las rumbas a las cuales iba y aquí alabo al Señor con una alegría que como que llena, que ya no necesito ni siquiera de esas fiestas. Y me siento súper bien de estar acá y de ayudar de repente a otras personas a que se den cuenta de que eso no es todo, de que hay algo mucho mejor, que Dios les va a dar el Espíritu Santo para que ustedes puedan superar esas cosas. Y bueno, les deseo que se atrevan, que crean en Dios, acérquense. Nosotros normalmente sentimos el llamado y huimos a eso. Tratamos de evitarlo, pero llega un punto donde lamentablemente el ser humano necesita caer en alguna dificultad muy grande para alabar y pedir a Dios. No esperen a eso para hacerlo, porque de verdad que esa depresión casi acaba con mi vida. Me levantaba de madrugada a llorar, escondida de mi nombre, me llevaba una almohada a la tina a pedirle al Señor que me ayudara. Porque de verdad que me sentía muy mal. Y hoy en día todo eso se me quitó, o sea, yo lloro de alegría porque qué tonta era, cómo iba a estar sumergida en esa tormenta si era algo tan sencillo. Yo le pedía a Dios, le decía, Señor, quítame esto, porque en esos momentos llegaron los pensamientos malos a mi mente y quise suicidarme. Yo decía, bueno, todas estas cosas malas pasan si yo me lanzo de este piso 11. Ya, acabo con mi vida y se acabó todo. Pero no es así. Dios va a estar con ustedes si ustedes están con Él. Dios honra a quien le honra. Amén. Gracias, María. Te está buscando servilleta. Damos gracias al Señor por los cambios que hace en nuestras vidas. Este es un testimonio vivo de que Dios existe, de que Dios ama a las personas, de que la palabra transforma. Y yo sé que cada uno de nosotros ha sido transformado. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Muy bien, iglesia. A mí me gustaría hacer un repaso de la serie que estamos abordando que se llama ATNT. Dígale que está a su lado, ATNT. Esto no es un canal de televisión, no. ATNT, el mensaje que transforma. Estamos hablando del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de esos dos pactos que conforman la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y cada uno de ellos fue inspirado por Dios a través del Espíritu Santo. En un periodo de 1600 años aproximadamente, donde usó a más de 40 autores de diferentes estratos sociales, diferentes edades. Y podemos ver que la Biblia no se niega, no hay controversia en ella, sino que es un solo mensaje. El plan de salvación de Dios
para el humano. Y hay muchas pruebas internas y externas, y vamos a ver un breve repaso, porque ya hemos visto 3 partes. Y en la parte 1 hablamos de esa palabra que transforma, porque restaura el alma, alumbra los ojos, alegra el corazón. Y eso hablamos en la primera parte, está grabado en YouTube para que lo puedas ver. Y yo sé que cada uno de nosotros ha podido vivir esa transformación de nuestra vida. La palabra transforma. En el punto número 2 era el poder de la palabra de Dios. Y veíamos que Dios con su palabra creó los cielos y la tierra. Él declaraba, decía, se haga la luz, y se hacía la luz. Pero la palabra tiene el poder para salvarnos, para restaurarnos, como veíamos en la vida de María. ¿Y por qué estudiar su palabra? Nuestro hermano Robert nos explicaba por su autor. Dios es el autor de la palabra. Y por el hecho de que Él sea el autor, debemos estudiar su palabra. Es un mandato también. Debemos meditar en ella, meditarla, analizar lo que dice la palabra y, por supuesto, obedecerla. Esas 3 partes están grabadas. Y hoy vamos con la 4ª parte. Me gustaría que usted, si tiene la Biblia por allí, vaya a Deuteronomio. Es un libro de la Biblia, del Pentateuco, Deuteronomio. Y vamos a ver un fragmento allí, un episodio de lo que estaba pasando con Moisés y el pueblo de Israel. Vamos a ver un poco del contexto que estaba pasando con el pueblo de Israel, que era el pueblo elegido por Dios para salvación. Ya saben que habían estado 430 años aproximadamente en esclavitud. Imagínense eso. Hace unas series hablamos de José. ¿Se acuerdan de la serie de José? Una historia de superación. Después que murió José y el pueblo de Israel se hizo numeroso y poderoso, el faraón que respetaba a José también murió. Y tuvo temor de este pueblo israelita que había crecido demasiado. ¿Y qué dijeron ellos? Vamos a subyugarlo, vamos a oprimirlo. Los conquistan y los vuelven sus esclavos. Y durante 430 años fueron esclavos de Egipto, de esclavos del faraón. ¿Usted sabe lo que son 430 años? Demasiado. Y Dios permite que puedan hacer un libertador, que fue Moisés. Ya todos saben la historia de Moisés, han visto películas, series. Y nace este niño, durante 40 años está en el palacio, después durante 40 años está en el desierto, huyendo, y después en sus 40 años, a los 80 años, comienza a liberar el pueblo. Y aquí tenemos a Moisés de 120 años aproximadamente. ¿Quién tiene cada 120 años? Nadie. Pero ¿sabía usted que Moisés comenzó la conquista, la liberación a los 80 años? ¿Quién tiene 80 años acá? ¿Menos 75? ¿73? Ajá, 73 por acá. 72. Ajá, mi padre. Y así. Son jóvenes. Estos hermanos son jóvenes acá, porque Moisés a los 80 años dijo, bueno, vamos a liberar a este pueblo. Y ahora está Moisés a los 120 años en Deuteronomio. Pero lamentablemente todos los que nacemos tenemos que morir. Y Deuteronomio, yo sé que la mayoría de significados dice la segunda ley o la repetición de esta ley, pero la terminología más correcta es estas son las palabras, porque aquí hay un recordatorio de las palabras iniciales que el Señor Dios dio en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan de cuando Dios se presentó en el monte Sinaí y dio los 10 mandamientos? Perfecto. Entonces, Deuteronomio es una repetición de esa ley, no una segunda ley, sino que son un recordatorio de esto. El propósito del libro es recordar al pueblo lo que Dios había hecho y estimularlo a que se dedicara nuevamente o dedicara sus vidas a Él. El pueblo, lamentablemente, se había olvidado de Dios. La mayoría era una nueva generación que no conocía a Dios, que no sabía de las cosas que Dios había hecho. No habían vivido las plagas, las 10 plagas de Egipto. Y mucho menos vieron cuando el Señor se presentó con truenos, relámpagos y sonidos en el monte Sinaí. Vimos prácticamente una generación nueva,
Algunos conocían, algunos todavía estaban vivos con Moisés, pero la mayoría no. Y en este tiempo teníamos a un nuevo líder. ¿Cómo se llama ese nuevo líder? Josué, el que iba a quedar por Moisés. Pero este era un joven, era inexperto, era un guerrero, sí, un comandante. Y Dios levantó a Josué como sustituto de Moisés. Y este joven está peleando las batallas y está conquistando. ¿Por qué? Porque están al frente del río Jordán para pasar y por fin poder adquirir la tierra prometida. ¿Cómo se llama esa tierra prometida? Canaán. Dígale que está a su lado. Canaán. Era una leche que fluía, ¿qué? Leche y miel. Una tierra próspera, fértil. Y era la tierra que Dios prometió al pueblo de Israel. Entonces estamos frente a Canaán. Pasó un episodio con Moisés donde el Señor le dice, el pueblo se quejaba. ¿Usted ha visto un pueblo que se queja? Sí. ¿A una persona que se queja? ¿A una familia que se queja? Diga, yo soy. Por lo general somos así, nos quejamos de todo. Si hay sol, mucho sol. Si hay frío, mucho frío. Y así. Ahora, el pueblo, 3 millones de personas que cargaba a Moisés, se estaba quejando con Moisés. Que era mejor que nos quedáramos allá, que esto, que no comemos esto, que no comemos lo otro. Y se acordaban de los pepinos, de los melones, de las cebollas, de los ajos. Bueno, el pueblo era así. Entonces, una oportunidad tenían sed. Y el Señor le dice a Moisés, háblale a la piedra. Y él, a esa piedra que le iba a hablar, iba a fluir agua. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la piedra 2 veces. Y el Señor le castigó. ¿El Señor es malo? No, es justo. Pero Moisés estaba obstinado por el pueblo y no obedeció a Dios totalmente. Y por eso y otras cosas más, Dios le niega la oportunidad de entrar en la tierra prometida. ¿Usted sabe lo que es estar con un pueblo que se quejaba día y noche? Por 40 años, tú eres el libertador, el que lo iba a guiar a conquistar la tierra y que te digan, no vas a entrar. Era triste para Moisés. Y Moisés le pide al Señor, Señor, yo quiero entrar, hasta que él dice, basta, ya. Se enojó el Señor con él. Y le dice, móntate una cima y ve la tierra prometida. La vas a ver solamente. Y es como que usted tenga el sueño, no sé, de ir a Argentina o de ir a los Estados Unidos y usted avance y avance y pasa por un montón de cosas, 40 años, con una familia que se queja todo el tiempo. Y cuando está al frente para pasar, el Señor le dice, no vas a entrar. Solamente la vas a ver y vas a morir. Y usted está allí, en la cima, en la montaña, viendo. Pero los demás iban a entrar. Ahora, todos los que se quejaron no iban a entrar tampoco. Y el que iba a quedar era Josué. Así que dijo, busca a Josué, levántalo, dale ánimo, porque él es el que va a conquistar. Dicho todo esto, mis hermanos, para que podamos comprender bien. Ahora vamos a avanzar rápido. Estamos en capítulo 4, vaya a ser capítulo 4. La obediencia lo es todo. Dígale que está a su lado. La obediencia lo es todo. Yo necesito como pastor, y yo creo que Dios quiere que usted salga con un mensaje hoy bien claro. La obediencia lo es todo. Si usted sale diciendo eso, internalizando eso, ¿qué es eso? La obediencia lo es todo. Si usted sale con ese mensaje hoy, estamos bien. La obediencia lo es todo. Primer punto, obedece la palabra. Como ya les mencioné, iban a entrar a una tierra prometida y tenían un código para vivir allí. No solamente los 10 mandamientos, tenían otras leyes sobre casamiento, sobre la alimentación, sobre muchas cosas. Dios les dio unas instrucciones para mantenerse fiel a Él y de cómo comportarse allá. Pero como habían olvidado, incluso hasta los 10 mandamientos, el Señor le dice a Moisés, debes recordarle a esta gente, antes de morir, lo que tienen que hacer. Y estamos en ese escenario, donde Moisés reúne al pueblo, a todo el pueblo, y comienza a recordarles y a enseñarles antes de que entre en esa tierra prometida.
En los capítulos anteriores Él manda 2 espías, ya ustedes saben la historia. 10 trajeron informe malo, 2 solamente buenos. Hay unas guerras ahí, algunas las pierden, otras las ganan. Ya el Señor le había dicho, no vas a entrar, solamente vas a mirar la tierra prometida. Y en el capítulo 4, versículo 1 dice, ahora pues, oh Israel, escucha las leyes y decretos que yo les enseño que hagan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, Dios de sus padres. Y así comienza el capítulo 4. Y vamos a ver qué dice el texto acá. Porque dice muchas cosas. Lo primero es que dice, oh Israel. Esas palabras están dirigidas ¿para quién? Para todo el pueblo. Desde el más niño hasta el más adulto. Está toda la congregación allí, todo el pueblo escuchando a Moisés. Y lo primero que le dice, el primer verbo que encontramos ahí es ¿cuál? Escucha. Y escuchar es distinto que oír. Muchos, ruego yo a Dios, que están acá ahora, están escuchando, pero otros están oyendo. Y oyendo es que usted me ve a mí aquí, pero usted me escucha así. Porque usted está pensando en qué? En la comida, en el almuerzo, tengo que lavar, mañana tengo que ir a hacer esto, lo otro, pero su cuerpo está acá, pero su mente no, ni sus oídos tampoco. Oír es percibir ruido. Escuchar es ¿qué? Prestar atención a lo que se está oyendo, con la intención de obedecer. Entonces, Moisés le dice al pueblo, escucha, Israel. ¿Qué va a escuchar? Las leyes y decretos que yo les enseño. Y él se iba a poner a enseñar. Y para enseñar algo hay que decirlo una vez. Muchas veces. ¿Cuántas veces le ha dicho usted a su hijo, no haga esto, y lo sigue haciendo? ¿Cuántas veces le dijeron a usted, no haga esto, y usted lo sigue haciendo? ¿Cuántas veces le dijeron, con el no? ¿Y qué dijo usted? Con el sí. No vaya para allá, voy para allá. Y nos han tratado de enseñar mucho tiempo, pero nosotros hacemos lo que queremos muchas veces. Ahora, él estaba enseñando a ¿qué dice la palabra? Yo les enseño que hagan, que pongan en práctica, que obedezcan, a fin de que, ¿cuál era el fin? De que vivan. Y esta es otra enseñanza que vamos a desprender de acá. Si ellos escuchaban con la intención de obedecer y la ponían en práctica, ¿qué iban a obtener? Vida. La obediencia lo es todo, Iris. Porque iban a entrar a una tierra desconocida, con unas costumbres desconocidas, con unos ídolos y un montón de cosas allí. Si ellos no se comportaban como Dios les demandaba, iban a perder la vida. Por eso la obediencia lo es todo. Tienen que obedecer a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que les da el Señor. El Señor les estaba dando una tierra. El Señor les hizo una promesa, pero ya muchos se habían quedado en el camino. Muchos no entraron a la tierra prometida por estar de rebeldes, por incrédulos y por muchas cosas más. Ahora le está diciendo al pueblo que va a entrar que tienen que obedecer. Y si obedecen, podrán vivir. Versículo 2. No les añadan ni les quiten nada a mis órdenes, sino que obedezcan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno. Y esto era importante, no quitar ni añadir. Y Dios nos ha dejado su palabra, ¿de verdad que sí? ¿Cuántos libros? 66 libros. ¿Podemos añadir? No. ¿Podemos quitar? No. Tenemos que obedecer, ¿verdad? Y tenemos que obedecer todo, no solamente lo que nos conviene. Entonces, por decir algo, yo amo mucho a las hermanas en la fe. Y a las hermanas en la fe se les dice que se vistan decorosamente. No, esa parte no me gusta. Yo me visto como yo quiero. Porque para eso tengo mi cuerpo. Imagínense que una hermana diga así. Cuando la palabra dice, vístase ¿qué? Con decoro, como para el Señor.
A la mujer se le dice, respete a su marido. No, ese hombre yo no lo respeto nada. Aquí la que mando soy yo. Yo soy la que lleva los pantalones en esta casa. Pero usted salva, amén, gloria a Dios. Vamos a ir a Sal y Luz. Vamos a ejercer ministerio. Pero respeta a su marido, no. ¿Será eso obedecer la totalidad de la Escritura? Y al marido, ¿qué se le dice? Ame a su esposa, no que obedezca. Que se sujete porque ella es el cuello. Yo soy la cabeza. Y donde manda el hombre, no manda la mujer. ¿Será así? Y los hijos, y empezamos a torcer la palabra, porque nos conviene una parte y otra parte no. Tremendo esto, ¿verdad que sí? Yo sé que aquí no pasa, mis hermanos, que en vida eterna estamos como corresponde, ¿verdad? Las mujeres respetan a sus maridos y los aman. ¿Cuántas dicen amén? Amén. No, ese amén estuvo muy... De los hombres dice, ame a su mujer y trátela como vaso frágil. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Un aplauso para los hombres. Así sí, amén. Vamos a darle una oportunidad a las mujeres. ¿Cuántos respetan a su marido? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Un aplauso para las mujeres, ¿verdad? Tenemos que obedecer toda la palabra, iglesia. Toda. No podemos quitar ni añadir. ¿Verdad bíblica? Estamos llamados a enseñar y obedecer la palabra de Dios. Y al obedecerla nos otorga vida. Cuando obedecemos la palabra, eso nos otorga vida. El Salmo 119, versículo 93. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Otras versiones, porque por ellos me das vida. La palabra es viva y nos da vida. Les tengo una preguntas de reflexión. ¿Qué deberíamos enseñar diariamente? ¿Qué deberíamos enseñar? La palabra. Con palabras y con hechos. ¿Por qué? Porque somos un testimonio vivo de que Dios nos ha transformado a través de su palabra. Cuando salgamos hacia el trabajo, hacia los vecinos, a comprar algo, a hacer una diligencia, ¿qué debemos enseñar con nuestros hechos y palabras? La palabra de Dios. Porque somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? ¿Por qué deberíamos enseñar la palabra de Dios? Porque ya hemos visto tres partes. Porque la palabra que transforma, porque es viva, porque tiene poder, porque restaura el alma, porque alumbra los ojos, porque trae gozo al corazón. Si nosotros no creemos lo que hace la palabra en nosotros, no la vamos a hablar, ni la vamos a vivir tampoco. ¿Por qué y para qué deberíamos obedecer la palabra de Dios? Para que eso nos dé vida. Además de que es un mandato. Debemos obedecer la palabra porque es un mandato. ¿Pero para qué? Nos da vida. Confiamos en la palabra del Señor porque ella nos da vida eterna. ¿Cuál es el destino eterno de una persona que no obedece a Dios? ¿Cuál es el destino eterno? La muerte, separación de Dios. Cuando la gente no obedece al Señor, está separado y lamentablemente va a estar en el castigo eterno. Punto número 2. Y vamos avanzando. Ya vimos el obedece la palabra, recuerda las consecuencias. En el versículo 3 dice, ustedes vieron lo que hizo el Señor cuando el pueblo adoró a Baal Peor. A todo israelita que siguió a Baal Peor, el Señor su Dios le quitó la vida. Dígale que está a su lado, le quitó la vida. Les pregunto, iglesia, ¿el Señor nos puede quitar la vida, sí o no? Sí, porque Él es el dueño de la vida. Y le dicen, recuerden lo que pasó en Baal Peor. Y le está diciendo a ellos porque eso había pasado, no momentos antes, pero sí reciente. Recuerden lo que pasó. Que aquellos israelitas que adoraron a Baal Peor, el Señor les quitó la vida. Versículo 4, pero todos ustedes que siguieron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos. Por eso la obediencia lo es todo, iglesia. Si ellos obedecían, ¿qué iban a tener qué? Vida. Y si no obedecían, ¿iban a tener qué? Muerte. ¿Eso ha cambiado, sí o no? ¿Estamos seguros, iglesia? Sí.
Si obedecemos a Dios tenemos vida y si no obedecemos a Dios tenemos muerte. ¿Eso ha cambiado? No, se mantiene. Lo que pasa es que nosotros pensamos como Adán y Eva pensaron. Si pecan, morirán. Y ellos pecaron y no murieron. Bueno, sigamos adelante. ¿Y cuántos de nosotros a veces no hemos pecado y seguimos vivos? Todos. Yo he pecado, iglesia, y sigo vivo. Pero si yo practico el pecado, dice la palabra, que no soy hijo de Dios, sino que soy hijo del maligno. Y el pecado trae consecuencias. Ahora, ¿qué pasó en Baal Peor? Baal Peor era un ídolo de los moabitas. Y dice Baal Peor porque este ídolo, Baal, estaba en una montaña en la cima que se llamaba Peor. Imagínense una montaña que se llama Peor. Dice la palabra en Números 25:1, mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Ellos estaban ahí al frente de la tierra y ya estamos a la conquista. Y vinieron unas mujeres moabitas y les pusieron la tentación. Y los hombres cayeron. Cuando los hombres moabitas vinieron a los israelitas, le combatieron y se formó la guerra y no pudieron. Pero cuando vinieron las mujeres, ¿qué pasó? Cayeron redonditos. Ellas invitaban a los israelitas a acompañarlas en los sacrificios para sus dioses falsos. Y los israelitas comían de sus sacrificios y adoraban a esos dioses falsos. Versículo 3, de esta manera Israel comenzó a adorar a Baal Peor, lo que hizo que el Señor se enojara con Israel. Este ídolo Baal Peor, la manera de adorarlo era teniendo relaciones sexuales. Entonces usted se imagina hoy día que nosotros salimos de acá, de esta reunión, de este culto, gloria a Dios, aleluya, la obediencia lo es todo. Amén. Y de repente se atraviesan por ahí unas moabitas. Y les salen con una sonrisa así. Y les proponen tengamos relaciones, es algo divertido. No te va a pasar nada. Tu esposa no se va a enterar. No, yo soy casado, no importa. Ella también es bienvenida. ¿Cómo reaccionaríamos? Quizás si estamos saliendo de aquí, no caemos porque está la esposa, está el pastor por ahí. No, el pastor está por ahí. Pero si es en el trabajo, si es tu asistente, si es tu jefa, que te dice, vamos, tengamos relaciones sexuales, va a ser divertido. Es más, vamos a comer, es una fiesta, es un carrete, pero espectacular, hay copeta, hay de todo. Hay de todo, divertido. Y no hay consecuencias, no hay responsabilidades. ¿Será que hay cristianos como los israelitas que estaban por allí descansando, viendo hacia el más allá y cayeron? ¿Será que hay cristianos que caen así? ¿Sí o no? Sí, diga que sí. ¿Y hay cristianas que caen también en esto? ¿Como moabitas? También. Esos moabitas son musculosos. Yo sé que lo estamos diciendo de manera de chiste, pero hermano, la estrategia que utilizó el diablo fue ponerle a unas moabitas. Y seguramente eran muy atractivas. Y le dijeron, tengamos unas orgías. Relaciones múltiples. Van a estar unos 30, 40 nada más. Porque así eran los cultos a este Dios. ¿Y saben lo que hicieron estos sinvergüenzas israelitas, hijos del Dios viviente, elegidos para ser salvos? Fueron a rendirle culto a Baal Peor. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Se enojó. Diga conmigo, se enojó. ¿Y qué hizo cuando se enojó? Los mató. ¿A cuántos mató? Los puede buscar en Números 25. A 24,000. Ahora, ¿usted se imagina 24,000 seres vivientes teniendo relaciones sexuales? Eso se necesita como un estadio, hermano, de fútbol. ¿Usted se imagina un estadio de fútbol todos teniendo relaciones sexuales? Con razón el Señor se enojó. Pero usted puede decir, no, pero yo soy solito, yo. También se va a enojar.
Sea uno, sean 10, sean 10,000, sean 24,000. A Dios no le agrada eso. Eso es pecado. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. La fornicación, el adulterio, Dios lo aborrece. Y quizás de mis hermanos y mis hermanas se lo digo con respeto, con tacto, pero con temor también. Querido hermano, querida hermana, si usted está en fornicación o en adulterio, apártese. Porque quizás no estás muerto o muerta ahora, pero eso trae consecuencias. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Dios en su misericordia no permite la muerte instantánea, pero eso trae consecuencias. A veces la muerte viene por una enfermedad, viene por una complicación. ¿Cuántas enfermedades de transmisión sexual no pudieron infiltrarse ahí en esa relación de 24,000? Y mataron a los israelitas, no a las moabitas. ¿Verdad bíblica? Desobedecer a Dios no solamente es pecado, sino también una forma de unirse a la adoración del enemigo. Cuando nosotros no obedecemos a Dios y preferimos, no importa, robar, chismear, calumniar, no solamente es pecado, sino que estamos rindiendo culto al enemigo. Mentir. Si un hermano es mentiroso, es hijo del padre mentiroso. ¿Y quién es el padre mentiroso? El diablo. Entonces no podemos decir, no, yo soy cristiano, pero mentiritas blancas. No. Mentira es mentira. Pecado es pecado, iglesia. Y vuelvo y repito, el pecado trae consecuencias. Efesios 2:2 dice, antes vivían pecando, antes. Todos éramos pecadores, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar o gobernar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Los que desobedecen a Dios están siendo gobernados por el maligno. En otras palabras, adoran al maligno, están bajo su yugo. Su señor es el maligno. Y cuando uno está fuera del Señor, está postrado ante el enemigo. Uno no lo ve así, pero es así. Todo aquel que no tiene a Cristo está postrado y su señor es el maligno. Nosotros como creyentes no podemos adorar a Dios y al enemigo. Nuestro Señor, nuestro Rey, es Dios. Versículo 4, ya lo leímos, pero dice la palabra, pero ustedes, los que estaban allí, sí siguieron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos. Hermanos, la obediencia, ¿qué? Lo es todo. La obediencia lo es todo. Punto número 3. Practica la palabra. Miren, les he enseñado las normas y leyes, así como el Señor, mi Dios, me ha ordenado. El Señor le ordenó a Moisés enseñar, y es lo que estaba haciendo. Para que ustedes las pongan en práctica en la tierra que van a ocupar. Yo les estoy enseñando porque el Señor me lo mandó. Pero ustedes que van a entrar, tienen que poner en práctica las leyes y órdenes. Como ministros del Señor, los que son maestros de la Biblia, los que están dando el discipulado, ¿cuál es nuestro rol? Enseñar la palabra. Pero también vivir la palabra. Obedecerla, ¿verdad que sí? Todos debemos obedecer la palabra. ¿Y dónde debemos obedecer la palabra? Acá en la iglesia. Vivir como creyentes, como cristianos, pero también en casa. En casa, ¿cómo debemos comportarnos? Como creyentes, como cristianos. Que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hijo puedan ver verdaderamente un hijo de Dios allí, o una hija de Dios. ¿Ha escuchado de cosas como esta? Bueno, él es cristiano en la iglesia, pero en casa es otra cosa. ¿Ha escuchado eso? Se dice mucho. Entonces, ojalá en nuestro hogar, en nuestra vida, no sea así, sino que seamos cristianos acá, cristianos en casa, cristianos en el trabajo. Yo creo y oro por eso, para que todos los hermanos y hermanas que están acá, que tienen trabajo, porque la mayoría sé que tiene trabajo, ojalá se haya identificado desde el inicio. No por religioso, no lo voy a poner en el currículo, pero sí con sus actos. Y en los primeros temas de conversación, ¿qué deberíamos decir nosotros? Yo creo en Jesucristo. Yo soy un hijo de Dios.
yo soy cristiano. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que a veces no lo decimos al principio y lamentablemente después se nos hace más difícil. Y no solamente eso, sino que nos comportamos como si no fuéramos hijos de Dios. La obediencia lo es todo, iglesia. Si estamos en un trabajo es porque Dios lo proveyó. Es de Dios que estés en ese trabajo, pero compórtate como hijo de Dios, como una hija de Dios. Número 4, los resultados de obedecer. Versículo 6. Así que guárdenlos y póngalos por obra. Estamos hablando de los decretos, de las leyes, de la ordenanza del Señor. Porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Cuando nosotros obedecemos, ¿qué dice la gente de nosotros? ¿Esta gente qué? Sabia e inteligente, porque obedecemos a Dios. Porque como la obediencia lo es todo, tenemos a Dios como Padre, tenemos a Dios como guía. No solamente eso, dice la palabra del versículo 7. ¿Qué gran nación hay en la que su Dios está tan cercano como el Señor lo está de nosotros, que viene cuando le pedimos ayuda? En otras palabras, si nosotros obedecemos, somos sabios, somos inteligentes, pero tenemos a un Dios cercano. Porque le estamos obedeciendo, ¿verdad que sí? Y si le estamos obedeciendo y está cercano y le pedimos qué va a hacer por nosotros, nos va a dar. Y al pueblo de Israel, ¿qué le había dado? Todo. Tenía unos zapatos y unas sandalias que duraron más de 40 años. Yo quisiera unos zapatos así, hermano. Uno solo, que me dure 40 años. Yo sé que mis hermanas no. No, que se dañe para comprarme otro, que yo necesito otro, que me combine con la cartera, con el cinturón. Todo. Los hombres somos al estilo israelí. Uno solo, 40 años. Ahora el Señor les había dado comida, le había dado vestido, los protegió del frío, del calor, de las bestias. Estaba a punto de darle una tierra donde fluía leche y miel. El Señor les había dado todo. ¿Qué requería el Señor entonces? Obediencia. Porque la obediencia lo es todo. Punto número 5 y final. Enseña la obediencia. Por tanto, esto es una especie de conclusión. Cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Y esto es poderoso. Sabemos y entendemos que ellos no vieron la manifestación de Dios en el monte Sinaí o en el monte Horeb. No vieron. Quizás algunos sí, los más viejitos, pero los más nuevos no. Ahora, ¿qué está diciendo Moisés? Aunque ustedes no lo han visto, les hemos contado a ustedes. Ustedes saben lo que pasó allá en el monte Sinaí. Cuando él entró en ayuno, cuando Dios les dictó los 10 mandamientos, cuando él bajó con las tablas, pero también cuando le lanzó las tablas porque ellos habían hecho un becerro de oro. ¿Se acuerdan de eso? Moisés constantemente les contaban para que no se olvidaran, pero esta gente seguía olvidando. Y nosotros en ese particular a veces nos olvidamos de Dios. ¿Cuántos milagros no ha hecho Dios en nuestras vidas? Si cada día es un milagro. ¿Has sacado la cuenta de cuántos días has vivido? ¿Has sacado esa cuenta? Y algunos hemos vivido unos cuantos días. Quizás otros menos, pero saque esa cuenta. ¿Cuántos días has vivido? Y cada día es un milagro de Dios. ¿Cuántas comidas has comido? Yo creo que hasta nos hemos pasado de comida, ¿verdad? Hemos tenido tantas cosas, igual que Israel. La humanidad ha tenido la misericordia y la compasión de un Dios amoroso. Y lamentablemente la humanidad no reconoce a Dios. Reconoce su esfuerzo y otras cosas, pero a Dios no. Ahora, Moisés le dice, cuídate y guarda tu alma.
¿Cómo puedo cuidarme a mí mismo? ¿Y cómo puedo cuidar mi alma, mi espíritu? Lo dice la palabra. Para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto. Cuando nosotros olvidamos a Dios y las cosas que Él hizo por nosotros, de una u otra manera estamos desperdiciando nuestra vida. Porque la palabra dice que nosotros fuimos hechos para la alabanza de la gloria de su nombre. Nosotros fuimos creados para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Y cuando nos olvidamos de Él y de su palabra, vivimos para otras cosas. Usted puede vivir para cualquier cosa menos para Dios. Pero Dios, cuando determinó que usted estuviera acá, en este lugar, que naciera con esos padres en esa familia, lo creó para que usted le alabara. Nuestro propósito de vida es ese: alabar, glorificar, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es tu papá. Es tu Dios, es tu Señor. ¿Que en esta tierra vas a hacer otras cosas? Posiblemente sí. Vas a crecer, te vas a desarrollar, vas a tener familia, quizás vas a ejercer una profesión, pero en medio de todo eso, tu fin y propósito de vida es alabar y glorificar el nombre del Señor. Permitir que otros, a través de tu vida y de tus palabras, conozcan a aquel que los eligió, que los llamó, que envió a su Hijo Jesucristo por amor a su vida y que pueden ser salvos. De eso se trata la vida. Ahora, hay algo importante que dice el versículo en la parte B. Dice, no te olvides, sino que las hagas saber a tus hijos y tus nietos. A los que son papás acá, hablan con sus hijos acerca del amor de Dios. Le enseñan la palabra, se sientan con ellos a leerles las historias bíblicas, a explicarles de los personajes y de las cosas que Dios hizo. ¿Le has comprado una Biblia o 2 o 3 a tus hijos? No solamente eso, ¿le has contado de tu encuentro con Dios? ¿Cómo conociste a Dios? Porque Moisés, ¿qué le contaba? Cuando yo fui al monte Sinaí, el Señor se presentó así y él le contaba de su encuentro con Dios. De cómo Dios le dictó las leyes, de ese tiempo maravilloso que tuvo él con Dios. En otras palabras, tus familiares, tus hijos, conocen de tu testimonio, de cómo Dios te rescató, así como María contó. Yo estoy seguro que cuando María y Víctor tengan sus hijos y sus nietos, si Cristo no ha llegado, ella y Víctor le contarán: Dios puso una iglesia al frente de nosotros. Dios nos atrajo con lazos de amor. Y cuando la vida no tenía sentido y estaba en depresión, Dios me llamó. A eso estamos llamados, iglesia. A compartirle a nuestros hijos cómo Dios nos rescató. No solamente a los hijos, dice la palabra, a tus nietos. Los abuelos que están acá se han sentado con los nietos y le han dicho: hijo, hija, nieto, nieta, yo era así, pero Dios me llamó. Dios me rescató. Tengo 2 momentos lindos con mis abuelas. Ojalá no me quebrante, pero es que es muy difícil, iglesia. Mi abuela materna, ya le he contado esto, en sus últimos días, sus últimas horas de su vida, me dijo: negrito, nunca te apartes del Señor. Tráeme una almohada, me dijo, pero nunca te apartes del Señor. No le pude llevar la almohada, mi hermano. Era un Viernes Santo, busqué muchos comercios, no le pude encontrar la bendita almohada a mi abuela porque ella quería una almohada. Pero ella me dijo: hijo, nunca se aparte del Señor. Y hasta ahora he tratado de nunca apartarme con el Señor. Amén. Esas fueron sus últimas palabras. Y estaba muy deteriorada por el cáncer y yo vi su vida, o sea, en su cama, en su lecho de muerte, cantando una canción que decía: levanto mis manos cuando no tenga fuerza. Y yo veía literalmente, era un esqueleto, mis hermanos, un esqueleto. Y levantaba las manos a su Creador, rindiendo culto a Dios. También tengo otro recuerdo de mi abuela paterna. Yo fui como su último hijo. Yo fui su primer nieto,
Pero viví muchos años con ella. Y cada vez que entraba a su cuarto, yo la veía de rodillas orando. Y al principio me molestaba porque yo decía, yo necesitaba algo de mi abuela. Yo quería una arepa. Yo quería una cosa y yo, abuela, y cuando entraba, de rodillas orando. Y ella no me prestaba atención, seguía orando. Y oraba largo. Yo decía, Dios mío, o sea, que sea más corto, Padre. Y oraba, y oraba, y oraba. Y oraba por todos los hermanos, por toda la familia, se sabía todos los nombres de todo el vecindario, todos hermanos, hermanas, naciones del Millennium. Y todos los días veía a mi abuela así. Ella nunca me dijo, así se ora. Nunca me dijo, pero me lo mostró. Nunca me enseñó cómo orar con un diálogo, con un discurso, pero me lo mostró. A los abuelos que están acá, ¿cuál es tu influencia para ellos? ¿Será que te ven como un hombre, una mujer de Dios? ¿O te ven como un abuelo gruñón, una abuela gruñona? Una abuela que manda todo el tiempo. Una abuela amargada, un abuelo amargado. ¿Será que te ven así? ¿O será que cuando esos nietos crezcan en el Señor y sean unos ministros, puedan hablar de ti y decir, mi abuela me dijo, nunca te apartes del Señor? Mi otra abuela me mostró cómo orar largas horas al Señor su Dios. ¿Estamos enseñando eso, iglesia? ¿Cómo es nuestra vida entonces? Les tengo el repaso entonces. Vimos la obediencia lo es todo, iglesia. Número 1, obedece la palabra. Número 2, recuerda las consecuencias. Dios nos ama, pero la palabra dice que al que Dios tiene por hijo y ama, le azota. 3, practica la palabra. Hazla viva. 4, los resultados de obedecer es sabiduría e inteligencia. Tendrás un Dios cercano y cuando le pedirás su bendición, allí va a estar su bendición. Número 5, enseña la obediencia con palabras y con hechos. Enséñalo a tus hijos y a tus nietos. Desafío de la semana. Número 1, memoriza el Salmo 119:11. Salmo 119:11, que dice así, lo vamos a poner allí. Vamos a leerlo todo. Salmo 119:11. Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Vamos a repetirlo. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Última vez. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Memorícese eso. Y número 2, cuéntale a otros tu encuentro con Dios. Aquí la palabra dice a tus hijos y a los nietos. Quizás usted dice, bueno, yo no tengo hijos, pero tiene sobrinos. ¿Le has contado a tus sobrinos o te ven como un tío gruñón, un tío amargado? ¿Cómo somos los tíos entonces? Las tías. Son consentidores. Son amorosos. Son tíos ministros, hijos de Dios. A los vecinos les podemos contar de nuestro testimonio. Allí donde está, cierre sus ojos, por favor. Y diga al Señor, Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido predicada en este momento. La obediencia lo es todo, Señor. Gracias porque podemos ver ejemplos bíblicos como el de Moisés. Y nos da tristeza que quizás, Señor, no haya entrado a la tierra prometida. Pero fue tu decisión, tus decretos. Pero qué bueno que Moisés, Señor, enseñó a otros, a Josué y al pueblo, a buscar tu palabra, a guardar tu palabra, a ponerla en práctica. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a vivir tu palabra como hijos tuyos.
Hablo con aquellos que quizás no conocen al Señor. Y han venido hoy por primera vez, segunda vez. Quizás no tienen la seguridad de la salvación. Y yo quiero invitarte a que tú puedas hacer una oración. Que tú puedas decir conmigo esta oración, reconocer que tú eres pecador y que necesitas de Dios. Si Dios ha tocado tu corazón, tu mente, tu alma, dile al Señor, Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Necesito de tu perdón. Perdona, Señor, mis pecados y mis ofensas. Séllame con tu Espíritu Santo y dame el regalo de la vida eterna. Que cuando Jesucristo venga, me vaya con Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración? Puede levantar su mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. La palabra transforma, iglesia. Y la obediencia lo es todo. La obediencia lo es todo. Mis hermanos que están levantando su mano acá, están diciendo con su mano, queremos ser obedientes a Dios. Y los hijos de Dios son obedientes. Por hacer esa oración en fe, depositar su confianza en Jesucristo, la palabra dice, el que cree es salvo, no es condenado. Tenemos más integrantes de la familia del Señor y la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Por eso vamos a brindarle un fuerte aplauso al Señor. Gloria sea al Señor. Al terminar la reunión, los hermanos que levantaron sus manos pueden subir la escalera, hay unos chicos de conexiones y como ministro del Señor, yo deseo con todo mi corazón que la palabra del Señor sea viva en tu vida. Que tú puedas obedecer al Señor en todo, sabiendo que el Señor está cerca de ti y que cuando tú le clames, Él va a responder. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.